Amigos, un gusto de estar con ustedes y de presentar a una persona que ubico semanalmente, justamente en esta institución, pero en el country, en el tema de natación. Pero acá vamos a tomar la presentación formal. Se trata del capitán Miguel Ángel Romano, capitán del ejército argentino, arma de infantería. También ingeniero militar en la especialidad de armamento. Además, es paracaidista. Jefe de policía militar durante Guerra de Malvinas. Por su dominio del idioma inglés, tenía a su cargo la interrelación con los malvinenses cuando hubo ese problema de Argentina con Inglaterra. Además, desarrolló tareas de su especialidad militar en la Antártida. Participó en el conflicto con Chile, que concluyó con la mediación del Papa Juan Pablo II, quien designara operativamente al cardenal Zamoré. Autor del libro Malvinas, el último soldado, anécdotas de guerra en primera persona. El capitán Romano fue ese último soldado argentino en dejar Malvinas, prisionero de Inglaterra. Yo tengo de hace un tiempo ese libro en mi casa, es muy interesante, lo he leído porque va desarrollando día a día todos los inconvenientes y procesos que él tuvo a cargo en Malvinas, pero compré otro para donarlo a la biblioteca del club y aquellos que quieran adquirir este ejemplar se dirigen a nuestro secretario ejecutivo. Bueno, gracias Miguel Ángel, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Trataré de los 20 minutos que tengo, 25, relatarles mi experiencia en Malvinas. Eh, yo caigo a Malvinas, yo estaba estudiando ingeniería en la Facultad de Ingeniería del Ejército, estaba en segundo año, cuando, bueno, como a todos nos sorprende el 2 de abril. A mí también me sorprendió. Y creo que a la facultad también, porque ese día 2 de abril me levanté, como todas las mañanas, para concurrir a la facultad y me encontré con las banderas argentinas sobre la calle Cabildo, festejando la recuperación de las islas, y ahí me enteré. ¿eh? En la facultad, como si no hubiera pasado nada, seguimos las clases habituales hasta el viernes. Ese fue un lunes, el 2 de abril fue un lunes. Así que continuamos las clases como si nada hubiera sucedido, hasta que la situación estratégica y táctica motivó que empezaran a movilizar al ejército, las Fuerzas Armadas, con destino a la isla. Así que la conclusión es que pocos días después soy el último cursante de la facultad que quedo. Ya habían sido todos movilizados, hasta que me llega un radiograma a la facultad diciendo que el capitán Romano iba destinado a la gobernación de las Islas Malvinas. Fui el primero y el único oficial de la facultad que fui destinado a la gobernación. El resto había sido destinado a unidades de combate, unidades de apoyo. Lo concreto es que el 23 de abril llego a las Islas Malvinas y como mi destino era la gobernación, me presenté al general Menéndez. El general Menéndez me conocía por haber destinado juntos, yo comentaba en la mesa que mi primer destino fue Formosa. Y estando en Formosa, el coronel Menéndez era el jefe de operaciones de la Brigada 7, con asiento en Corrientes. Todo tiene relación, porque el comandante de brigada era el general Galtieri. El general Galtieri era el comandante de la séptima brigada, Menéndez era su jefe de operaciones y yo era el ayudante del jefe del regimiento 29 de Formosa, con lo cual
tenía cierto contacto. Así que aprecio, y esto es una apreciación mía, que el general Menéndez pidió 2, 3, 4 oficiales que hablaran inglés para tener relación con los habitantes de la isla. Y efectivamente selecciona 3 o 4, entre los cuales estoy yo, me conocía. Así que llegado a Malvinas me presento a Menéndez y Menéndez me dice, mire, usted se va a ocupar de atender a las necesidades de los kelpers. Los kelpers, dice, son ciudadanos argentinos por haber nacido en esta tierra que es nuestra. Así que su tarea es de que sean tratados y respetados como tales, y que nuestras Fuerzas Armadas los respeten como tal, y esa es su obligación. Yo, ante tamaño responsabilidad, tenía 31 años, era capitán. Le digo, mi general, no sé si voy a estar en capacidad. Y me dice, no, yo lo conozco, hemos pasado años juntos, usted lo va a poder hacer. Así que lo voy a llamar al jefe de la compañía de policía militar, que era el que tenía el orden interno, diríamos, del pueblo. Y efectivamente lo llama, lo convoca y en presencia mía le dice, el capitán se va a ocupar de atender a las necesidades de los habitantes de la isla. Y depende de usted, dice, solo a los efectos administrativos y logísticos. O sea, me tenía que dar de comer, me tenía que dar donde vivir, donde dormir, pero yo tenía que actuar con absoluta independencia, diríamos, atendiendo a la población. Y así fue. Me alojé en la comisaría del pueblo. Así que lo primero que hice, el 23 de abril a la tarde, llegué a Malvinas, con mi uniforme de verano, porque en la facultad tenía el uniforme de verano y bueno, no había nada para darme, llegué con lo que tenía. Esta foto estoy saliendo de la iglesia católica. Bueno, así que lo primero que tuve que hacer es buscar una ropa con la cual abrigarme y me encontré con el sobre todo del policía inglés que había quedado en la comisaría del pueblo, que es lo que vestí durante toda la guerra. Esta es la iglesia anglicana, después voy a hacer algunos relatos al respecto. Esa parca que tengo es la del comisario del pueblo de inglés. Esta es la casa donde vivía, donde recibí un misil, que bueno, me salvó la vida, no pasó nada, gracias a Dios. Eh, y bueno, a partir de ese día, del 23 de abril, me tuve que ocupar la iglesia anglicana nuevamente. La foto esta, la mayoría las tomé yo, sabe alguna. Esta es la casa del pastor anglicano, con una foto que estoy yo con los sacerdotes católicos. Después les voy a explicar varias cosas más. Este soy yo, caminando por el pueblo. Bueno, el hospital donde se atendían los soldados argentinos y también se atendió a los ingleses. Esta es la iglesia católica. Bueno, lo concreto que esa fue mi tarea desde el 23 de abril. Aquí regresando ya los últimos días de combate, regresando desde de los montes. Este soldado que se ve blanquito es un policía militar y este soy yo acá caminando por el pueblo. Bueno, detengo para empezar a contarles un poco más en detalle. Los habitantes de la isla, contrariamente a lo que se puede pensar que eran ingleses, no eran ingleses. El grueso de la población era, por ejemplo, esa es una de las cosas raras, el grueso de la población, por ejemplo, era de religión católica. En la foto que vimos,
Ahí estoy yo con un compañero, dos sacerdotes católicos y el pastor anglicano. ¿Por qué había dos sacerdotes católicos? Irlandeses, por supuesto. ¿Por qué? Porque había más población católica que anglicana. Porque la mayoría de los inmigrantes a la isla los habían traído de Inglaterra en oportunidad de las necesidades que tenía la isla. Concretamente, el 1 de mayo, que es el primer día del ataque al aeropuerto de Malvinas, el teniente coronel Rico, en ese momento mayor, detiene a un Kelpers que estaba pasando información a través de la radio de su estancia a, a la flota inglesa. Lo traen detenido a Puerto Argentino. ¿A dónde va? A la comisaría. Me dicen a mí, ¿lo puedo tener? Sí, bueno. Así que estuvo 1 mes y medio preso conmigo. Un Kelper. ¿Cómo se llamaba? Pitaluga. Pitaluga era la quinta generación de italianos católicos residentes en Malvinas. A fines del siglo XIX, su familia, sus ancestros, escaparon de Italia en una de las tantas guerras que vivió Europa, se fueron a Inglaterra. Y después de estar un par de años en Inglaterra, les ofrecieron ir a Malvinas. Pitaluga era quinta generación. Dueño de 30.000 hectáreas y miles de cabezas de ganado ovino. La pregunta que yo les hago, ¿quieren volver a territorio, hacer que eso sea territorio argentino o quieren seguir como están? Como propiedad con 30.000 hectáreas y miles de cabezas de ganado ovino, con 2 hijos viviendo en la estancia. Estuvo 1 mes y medio viviendo conmigo. La relación era amistosa, porque tampoco había ningún tipo de peligro en esa realidad. Bueno, entonces, de los dos sacerdotes católicos, uno de ellos se turnaban semanalmente o quincenalmente, volaban con un avión que había para recorridos habituales dentro de la isla, visitando la estancia y atendiendo a los feligreses de las distintas estancias de la isla, la Soledad o la Gran Malvina. Así que mi tarea fue esa, no de tener presos. Si el preso yo lo dejaba solo y volví, no había ningún problema, no había mucho riesgo tampoco. Pero lo concreto es que atendía a permanentes necesidades que tenían los habitantes de la isla. Los habitantes de la isla, la mucha mayoría, yo lo comparo con nuestros gauchos, gente de trabajo, de vida ruda, de vida dura, de vida de esfuerzo. Algunos con ciertas capacidades técnicas, muchos que trabajando en los servicios del pueblo, el agua, bueno, todo lo que hacía falta, las necesidades de operación y de funcionamiento de la ciudad, del pueblo. En Malvinas había en su momento, cuando nosotros llegamos, alrededor de, Malvinas no, en Puerto Argentino, no alcanzaban a 2.000 habitantes. El gobierno argentino, atendiendo a lo que se pensaba en ese momento, dijo: a quien se quiere quedar se queda, el que se quiere ir se va, y pusieron un avión a disposición, con lo cual muchos se fueron del pueblo y quedaron alrededor de 1.200, 1.400 habitantes. Los que no se fueron en el avión, o sea, a Uruguay,
después a Londres, o donde cada uno quisiera, se fueron a las estancias cercanas para salir de las posibilidades de lo que después se vivió sobre la ciudad y sobre el pueblo. ¿eh? Este, eh, y bueno, le cuento una anécdota de las tantas que tuve que vivir. Una mañana, estábamos mediados de mayo, ya la guerra estaba desarrollándose, ya estaban los bombardeos sobre los límites de la ciudad, y pasa una patrulla de ejército del comando logístico y requisa 4 o 5 vacas de ahí en la zona cercana al pueblo, cercana a la ciudad, para llevarlas al matadero para hacer para comida, para guiso, para los soldados. Resultado que estoy yo en mi comisaría y viene golpear la puerta, un matrimonio con 2 chicos, 2 chiquitos, no más de 7, 8 años. Y la mujer en una actitud bastante, estaba desesperada. El resultado es que eran los lecheros del pueblo y las vacas eran las vacas lecheras. Entonces me dicen, si me sacan las vacas, yo me quedo sin trabajo, me quedo sin medio de vida, y además se quedan sin leche los chicos. ¿eh? No estamos hablando de que 44 años atrás no era habitual todavía la leche en polvo, la leche larga vida, bueno. Así que me pareció razonable el pedido. Yo acá hay un profesor de matemática, ¿no? Sí, bueno, yo hice una cuenta rápida, 4 vacas, con suerte 1000 kilos de carne, éramos 10.000, un guiso, le dábamos de comer a la tropa un guiso. Así que, bueno, fui a verlo al secretario de gobierno, que era un comodoro de la Fuerza Aérea, Blumer Reed de apellido, y le expliqué la situación. La familia me esperaba en la puerta. El comodoro me dice, bueno, ya era el mediodía. Me dice, bueno, vuelvo a las 4 de la tarde, voy a ver a quién ordenó esta requisa y veremos. Mientras tanto, vaya hasta el matadero y pare el sacrificio de las vacas. Bueno, resultado final, que a las 4 de la tarde paso por la Secretaría de Gobierno, el secretario de Gobierno. Y me dice que, bueno, habían suspendido la ejecución. Y a las 6 de la tarde llevo a la familia hasta el matadero. Y a las 6 de la tarde aproximadamente pasan saludándome por la puerta de la comisaría, arriando las 4 vacas de vuelta a su rancho. Al día siguiente me volvieron a despertar, pero esta vez un poquito más tarde, a las 7 y media de la mañana, con una caja de bombones. ¿Cuánto llevo? Voy a ir terminando. El año pasado no, hace 4 años, estaba en mi oficina. Esto viene bien por lo que se ha visto ahora con el tema del mundial, ¿vieron? Y bueno, estaba en mi oficina y el chico que atiende el teléfono, el telefonista, me dice, Miguel, dice, lo llama el señor Alconada. Bueno, atiendo, por supuesto era Alconada Mon, que venía de haber estado en Malvinas la semana anterior o 15 días antes durante unos días. Bueno, el resultado voy a ser sintético, porque hay un artículo que salió en el diario La Nación, firmado por el señor Alconada, que se llama La bestia negra en Malvinas. Si ustedes entran por internet,
pongan la bestia negra en Malvinas y va a salir esa nota de Alconada. Alconada habla de otro oficial que supuestamente de descendencia irlandesa tuvo maltrato con los kelpers. No lo sé si fue así, creo que no. Pero bueno, lo concreto es que él me dice que me llama a mí porque había tenido, como había estado en Malvinas, había tenido muy buena referencia de mi persona, de cómo había tratado a los ciudadanos y demás, a los kelpers y demás. Bueno, y me hacía algunas preguntas sobre este oficial argentino que supuestamente no había tenido buen trato con el resto de la población. Lo concreto y lo que debe quedar claro es que nuestras Fuerzas Armadas, y esto doy fe, no hubo un hecho de violación, no hay ejército en el mundo que se haya comportado como se comportó nuestras Fuerzas Armadas en Malvinas. No hay ejército en el mundo. No hubo un hecho, no hubo una denuncia. Los únicos hechos que hubo, que yo tuve que participar, 6, 7, con los dedos de mi mano los cuento, de violación de domicilio, en donde algunos soldados ingresaban a casas deshabitadas. Como yo les dije al principio, había muchos que habían dejado el pueblo, entonces había casas deshabitadas. Entonces hubo casos, había hambre, había ausencia de comida, entonces hubo casos de soldados. Cuando yo hablo de soldados, hablo de todo grado, no son soldados rasos y oficiales, suboficiales y demás. Hubo casos en que se entró a casa y se robó mercadería, comida, nada más que en definitivo. Es lo único que doy fe que sucedió. Entonces, estas, diríamos, publicaciones que muchas veces afectan a nuestra institución, a las instituciones y a nuestro país también, en gran parte está provocada, diríamos, porque para los ingleses o para Gran Bretaña, el combate continúa. Ellos tienen que seguir defendiendo la soberanía sobre lo que ellos consideran que es de ellos. Entonces, esta actividad de contrainteligencia continúa. En la foto que se ve la iglesia anglicana, ahora la van a ver más adelante. Hay un monumento en la iglesia, este soy yo, hay un monumento en la iglesia que son 4 dientes de ballena. En la base de ese monumento, yo tenía una foto y no sé, la perdí. En la base de ese monumento dice lo siguiente: este monumento fue erigido en el año 1933 con motivo de cumplirse el centenario de estas islas como colonia británica. Textual, como colonia británica. 1933. Ya van a ver Bueno, así que como argentinos tenemos que estar orgullosos de lo que se vivió. Bueno, esta es mi foto de preso. El inglés que me sacó la foto, no se veía bien el número, me regaló la foto y me sacó otra. Por eso, bueno, muchísimas gracias. Les decía que como argentinos debemos estar muy orgullosos de lo que nuestras Fuerzas Armadas hicieron. Y por supuesto que en la guerra hay grandes miserias, pero también grandes hechos de heroísmo y de actitud. Y eso es lo que hay que recuperar. Las miserias son habituales. Es lo habitual en el mundo actual, se ve todos los días. Tenemos que tratar de recuperar aquello que nuestros soldados dejaron, su vida,
una actitud soberana, posiblemente errónea en su momento, pero bueno, el hecho y la realidad es lo que se vivió y vivimos allá. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, discúlpenlo. Miguel Ángel quería hacer una pregunta. Sí. Yo he leído tu libro, es muy interesante, además día a día vas comentando, Sí. como parte de Guerra Diario, lógico, todo lo que ha sucedido en Malvinas. Y en uno de esos rescaté algo muy personal tuyo, pero como está escrito lo voy a decir. Tu relación con cartas hacia tu esposa, ida Sí. y vuelta. Pero se deduce de que no era muy bien hecho eso. Ahí va. Ahí esta foto. Acá, este es el monumento que está en el patio de la iglesia anglicana. Donde dice que se conmemora los 100 años de esta como colonia militar. Escucho. Sí. Siguiendo eso, la comunicación en general no era eficiente, deduzco, no sé, quería saberlo, y si se comunicaban los demás con tierra bien, ¿qué pasaba con la comunicación con los helpers? Los aviones que la Fuerza Aérea conservó el abastecimiento con los aviones C-130 Hércules que tenía desde el primer día, desde el 2 de abril que se ocupó la isla, hasta el 14 de abril de la madrugada. Siempre entraron y salieron los aviones Hércules y los ingleses no pudieron nunca evitar la posibilidad de tener el abastecimiento. Poco y escaso, se llevaba lo que se podía. Imagínense que las prioridades eran la munición, el armamento y la comida. Pero bueno, eso no alcanzaba para satisfacer las necesidades de los 12.000 hombres que había en Malvinas. ¿Qué pasaba con el correo? El correo, yo asistía a los del correo. Una de mis tareas era asistir a los del correo para que acompañarlos, ayudarlos en el transporte de la correspondencia. Los soldados enviaban mucha correspondencia que las recibía el correo que funcionaba en el pueblo. El correo las armaba, diríamos, y las llevaba hasta el aeropuerto. Era mi tarea, llevarlas hasta el aeropuerto para que cuando el avión llegara, traerlas al continente. A la inversa, las mamás, los que mandaban cartas a sus hijos, o en mi caso de mi esposa y demás, llegaban con mucha dificultad porque la prioridad era armamento, munición y comida. Entonces, las sacas de correo se tiraba lo que entraba. Por eso no había capacidad en los aviones para colocar todo lo que hacía falta. Esto lo sé de primera mano porque la gente del correo me lo decía. Había un galpón de cartas y de encomiendas en Comodoro Rivadavia que no podían ser despachados porque había otras prioridades. Eso es lo que... Yo con mi esposa tenía comunicación por carta. En el libro, bueno, publico algunas de las cartas que tuve con ella. Y tuve un par de conversaciones telefónicas de 2 meses y medio, 3. Y un telegrama que le mandé. Yo tenía 3 hijos en ese momento. Tengo 9 hijos, le aclaro. Pero en ese momento tenía 3. Y le mandé un telegrama diciendo, simplemente porque era lo único que le podía decir, te quiero. Bueno, han pasado 50 años, ya tengo 50 de casado. Y Malvinas, contrariamente a lo que muchos puedan decir, es una tragedia. La guerra es una tragedia. La guerra es una tragedia. No hay. Le voy a contar una anécdota una última. Discúlpeme que por ahí estábamos presos. Un compañero mío, dormíamos juntos porque no teníamos frazada, compartíamos la frazada.
ya era de noche, estaban todos durmiendo, y me dice, el 12 a la noche, que fue el último día de combate, ¿eh? Bombardeo intenso todos los días, cada instante, no podíamos movernos. Me dice un soldado que tenía cerquita, me dice, mi capitán, lo hirieron al soldado Santos. Esto va para las chicas, las mujeres. Soldado Santos, entonces era de noche, no se veía nada, todo barro. Me acerco hasta Santos, lo busco, lo veo en posición fetal, tirado en el piso. Y bueno, lo recuesto, cuando puedo sacarle la ropa, encuentro que tenía todas las vísceras afuera. ¿Hay médico acá? Bueno, tenía las vísceras afuera, y entonces, bueno, noche, frío, barro. La turba es muy barrosa, mucha agua que brota y demás. Llaman al puesto socorro para que venga un camillero a buscarlo. La camilla tarda 2 horas en llegar. ¿eh? Hay que pensar, noche, bombardeo permanente, no llega. Bueno, resultado, la camilla lo busca, y le digo, ¿qué pasó con Santos? Y no sé. Me dice, perdón, me estoy olvidando algo. Y me dice, mientras yo le decía que confíe en Dios, que ya iba a pasar, que ya venía la camilla, qué sé yo, el soldado decía, mamá, 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 hasta que perdió conocimiento. Pasa un año, me llama mi compañero, me dice, che, voy destinado a Buenos Aires, estaba destinado en Montecasero, Corrientes. Me dice, voy destinado a Buenos Aires, así que esperamos, yo estaba estudiando ingeniería en Buenos Aires todavía. Así que la semana que viene voy porque tengo que armar la mudanza y demás. Bueno, nos juntamos, comemos, qué sé yo, me dice. ¿Y sabe qué pasó ayer? Me dice, volvía de misa. Y me dice uno de mis chicos, mira papá, hay gente en casa. Cuando llegué, ¿quién era? Soldado Santo. Soldado Santo, y le digo, vení que invito a comer. Le dice, ¿con quién vivís? Jesús Santo. ¿Con quién vivís, Jesús? Con mi mamá, aquella a la cual reclamaba muriendo en la guerra. Bueno, muchas gracias. No sé si,